El pecado original y Adán y Eva. En el principio, el jardín del Edén se extendía como un tapiz divino tejido con hilos de luz y vida, una obra maestra concebida por la mente infinita del Creador. Era un santuario de perfección donde la naturaleza florecía en su máximo esplendor. Los árboles se alzaban majestuosos, sus ramas cargadas de frutos que brillaban como gemas al ser acariciados por la luz del sol. Cada hoja reflejaba un verde intenso y puro, y los troncos de los árboles parecían columnas talladas por manos divinas. El aire era puro y perfumado con la fragancia de flores eternas, cuyos pétalos se abrían al compás de la brisa suave, danzando en un vals silencioso. El cielo, de un azul infinito y despejado, se extendía como un lienzo celestial, salpicado de nubes suaves que flotaban perezosamente sobre el Edén. Riachuelos cristalinos serpenteaban entre prados y colinas, reflejando la luz del sol como pequeños espejos de agua pura. Cada rincón del jardín rebosaba vida y armonía, donde animales de toda especie convivían en perfecta paz. El Creador había diseñado cada criatura con esmero y propósito. Leones y corderos descansaban juntos bajo la sombra de los árboles frondosos, mientras aves multicolores surcaban el cielo en vuelos armoniosos. Los ríos que nacían en el Edén se dividían en 4 brazos, regando la tierra fértil y nutriendo la vida que florecía en cada rincón del paraíso. El canto de las aves se entrelazaba con el murmullo del agua, creando una sinfonía natural que llenaba el aire de una paz indescriptible. Adán y Eva vivían en este paraíso, rodeados de todo lo que podían necesitar. No conocían el dolor ni la tristeza, y caminaban libres, disfrutando de la compañía mutua y de la presencia de su Creador. Cada día era un canto a la vida, donde el sol bañaba la tierra con su luz dorada y la naturaleza florecía en su máximo esplendor. Adán, con la tarea de nombrar a cada ser viviente, descubría en cada criatura un reflejo del amor divino. Eva, creada como compañera y ayuda idónea, compartía con Adán la maravilla de explorar aquel santuario de perfección. Juntos, recorrían los senderos cubiertos de hierba suave, maravillándose ante la belleza del Edén. En medio del jardín se alzaban 2 árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El primero ofrecía un fruto que otorgaba la inmortalidad, un regalo divino que aseguraba la vida eterna en armonía con el Creador. El segundo, envuelto en un aura de misterio, representaba la elección y la libertad. De todos los frutos podían comer, salvo de aquel último árbol, cuyo fruto estaba prohibido. Era una advertencia y una prueba, un recordatorio de que incluso en el paraíso existía el libre albedrío. Un día, entre las sombras del Edén, la serpiente, la más astuta de todas las criaturas, se deslizó silenciosamente. Con sigilo, observó a Eva mientras paseaba entre los árboles, admirando la creación. La serpiente, con una astucia que superaba a cualquier ser viviente, sembró en el corazón de Eva la semilla de la duda. Las palabras que susurró eran suaves y seductoras, como el viento que acaricia las hojas en la penumbra del atardecer. Poco a poco, la idea de alcanzar una sabiduría prohibida comenzó a germinar en su interior, como una sombra que se extiende lentamente sobre la tierra. Intrigada y tentada, Eva se acercó al árbol prohibido. El tronco se elevaba hacia el cielo, y sus ramas, cargadas de frutos, parecían brillar con un fulgor misterioso. Sus ojos se posaron en el fruto, que parecía más deseable que nunca, reluciendo a la luz dorada del sol poniente. El aire se volvió denso, y el tiempo pareció detenerse mientras Eva extendía la mano. Sus dedos rozaron la piel tersa del fruto y, finalmente, lo arrancó del árbol. El sonido del tallo al romperse resonó en el silencio del Edén, como un eco en la eternidad. Eva llevó el fruto a sus labios, y al probarlo, sintió una extraña mezcla de emoción y temor. Un torrente de sensaciones desconocidas recorrió su ser. Luego, ofreció el fruto a Adán, quien también comió de él.
En ese instante, algo cambió de manera irrevocable. Sus ojos se abrieron a una nueva realidad, y por primera vez, sintieron vergüenza. La inocencia que los había envuelto como un manto se desvaneció, dejando al descubierto su vulnerabilidad. Se miraron y vieron su desnudez, corriendo a cubrirse con hojas de higuera, intentando ocultar lo que antes no conocían, el pudor y la culpa. Al caer la tarde, el sonido de los pasos del Creador resonó en el jardín, como el eco de un trueno distante. Adán y Eva, llenos de temor, se escondieron entre los árboles, sus corazones latiendo con fuerza. El aire se tornó denso y pesado, y el jardín, que antes era un refugio de paz, se convirtió en un lugar de sombras y miedo. Al ser confrontados, intentaron justificar sus acciones, señalándose el uno al otro y culpando a la serpiente. Pero el acto ya estaba hecho, y las consecuencias serían inevitables. El Creador, con tristeza infinita y justicia inquebrantable, les comunicó su destino. Sus palabras resonaron en el aire denso del Edén, como el eco de una sentencia eterna. A la serpiente, artífice de la tentación, le dijo: «Maldita serás entre todos los animales y entre todas las bestias del campo, sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida». El Edén, que una vez fue un refugio de perfección y paz, quedó sellado tras ellos. Querubines de luz resplandeciente y una espada flamígera que giraba en todas direcciones custodiarían el acceso al árbol de la vida, impidiendo que el hombre extendiera su mano y viviera eternamente en su condición caída. Adán y Eva, con el peso de la culpa y la tristeza, se alejaron del paraíso. El cielo, antes azul y claro, ahora parecía oscurecido por un velo de melancolía. El viento que antes susurraba melodías de vida ahora arrastraba un eco de soledad y desdicha. Para los cristianos, este relato es una profunda enseñanza sobre la naturaleza humana, el libre albedrío y las consecuencias del pecado. La caída de Adán y Eva simboliza la ruptura entre la humanidad y Dios, introduciendo el pecado original y la necesidad de redención. Este relato es también una parábola sobre la responsabilidad personal y la inevitabilidad de enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones. Sin embargo, incluso en medio de la tragedia, Dios promete una esperanza futura, la promesa de que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, anticipando la venida de Cristo, quien restaurará la relación rota entre Dios y la humanidad. Así, el Edén perdido se convierte en la promesa de un Edén restaurado, donde la humanidad será reconciliada con su Creador, y la historia de la salvación encuentra su punto de partida en aquel primer acto de desobediencia. Para los cristianos, este relato no solo narra el origen del pecado, sino que también encierra profundas enseñanzas teológicas. En primer lugar, nos confronta con la realidad del libre albedrío y la capacidad humana de elegir entre el bien y el mal. La desobediencia de Adán y Eva revela la fragilidad de la naturaleza humana y la tendencia a ceder ante la tentación, reflejando la lucha constante entre la obediencia a Dios y los deseos personales. Además, este relato contiene la primera promesa mesiánica, conocida como el protoevangelio en Génesis 3 y 15, donde Dios promete que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Esta profecía anticipa la venida de Cristo, quien vencerá el pecado y restaurará la comunión entre Dios y la humanidad. También se puede entender como una parábola sobre las consecuencias del pecado y la separación espiritual que genera entre el ser humano y su Creador, subrayando la necesidad de redención y gracia divina. Otro aprendizaje clave es la responsabilidad personal. Adán y Eva intentan justificar sus acciones culpando a otros, lo que refleja la tendencia humana a evadir la responsabilidad. Sin embargo, Dios les confronta con la verdad y les muestra que cada elección tiene consecuencias, enseñando que la honestidad y el arrepentimiento son pasos esenciales hacia la reconciliación. El cierre del Edén no solo marca la pérdida del acceso físico a un lugar paradisíaco, sino que simboliza la ruptura de la comunión directa con Dios, un estado de armonía y cercanía que existía antes de la caída.
Sin embargo, esta separación no es el fin de la historia, sino el inicio de un plan de redención. La promesa de restauración se encuentra en la Proto-Evangelium o Primer Evangelio, una profecía que aparece en Génesis 3 y 15, donde Dios declara que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. En la interpretación cristiana, esta profecía señala directamente a Cristo, cuyo sacrificio en la cruz es visto como el acto redentor que reabre el acceso a la presencia divina, restaurando lo que se perdió en el Edén. La expulsión de Adán y Eva del paraíso es también el comienzo de la historia de la salvación. A partir de este momento, la humanidad emprende un largo camino de retorno hacia Dios, un peregrinaje espiritual que culmina con la obra redentora de Cristo. En este sentido, el Edén no solo es el lugar de la caída, sino también el punto de partida hacia la promesa de un nuevo paraíso, un estado restaurado de comunión con el Creador que se alcanzará plenamente en la vida eterna. Teológicamente, este relato enseña sobre el pecado original, la naturaleza humana y la necesidad de redención. Subraya la responsabilidad personal, el libre albedrío y las consecuencias de nuestras decisiones. Aun en medio de la tragedia de la caída, la narrativa bíblica resplandece con la promesa de la esperanza, la certeza de que Dios, en su misericordia, proveería un camino de regreso, a través de Cristo, hacia una nueva creación donde la humanidad podrá habitar nuevamente en la presencia divina.